pero sí que le conocí a nivel profesional, porque además trabajamos juntos, primero en Radio Nacional y después en Televisión Española, y bueno, y después ya mantuvimos siempre una buena relación de compañeros y amigos de verdad, y hasta que, bueno, un buen día pues apareció y me dijo pues que estaba preparando unas memorias que le iban a editar en Planeta y que solicitaba mi colaboración. Entonces, lógicamente, ante mi sorpresa, le dije, bueno, pero ¿qué colaboración va a ser esa? No, bueno, es que pasa una cosa, que yo pues ya tengo muchas cosas escritas, firmamos un contrato con Planeta, me adelantaron un dinero, pero claro, ahora pues estoy a la mitad y ahora se han empeñado y que hay que acabar esas memorias de una vez. Y entonces él me contó que, bueno, es que había empezado, pues él empezaba sus memorias pues en Murcia el año 19, bueno, cuando hay ciudad y año en que nació, y seguía hasta el 62 con las famosas y lamentablemente célebres riadas del Vallès. Y aquí se acababa. Y entonces digo, no, voy a proponer que mis memorias se repartan en dos volúmenes, y el segundo volumen es el que escribirías tú. Digo, perdona Joaquín, pero no acabo de entender esta cuestión. Porque, lógicamente, si tú empiezas y firmas este primer volumen, ¿por qué el segundo volumen voy a firmarlo yo? No tiene sentido. Digo, además, mira, y creo que además la editorial no va a aceptar dos volúmenes, porque esto, desde el punto de vista comercial, parece ser que no les interesa. Entonces hay que reducirlo a un volumen solo, y entonces yo te propongo otra cosa, porque eso que me propones tú no tiene demasiado sentido, no es muy lógico. Entonces yo voy a hacer, digamos, de narrador de la historia, de tu historia, como profesional de la radio y la televisión, y en momentos determinados entras tú y en primera persona pues remachas el asunto. O sea, por ejemplo, el tema de las riadas del Vallès, yo sitúo las riadas en su momento histórico, tal, y intervienes tú y desde tu punto de vista y en primera persona cuentas lo que tú quieras contar, lo cual le da pues una fuerza impresionante a mi relato. Y además, si lo hacemos así, yo puedo decir de ti que en fin, que ha sido pues lo que ha sido, pero tú, si lo escribes tú, nunca podrás decir que me caches qué guapo soy, ¿no? Bueno, entonces parece ser que le convencí. Sí. Y entonces, bueno, pues mañana vamos a Planeta. Digo, bueno, pues ¿qué pinto allí? No, sí. Bueno, fuimos a Planeta, entonces planteó esto, porque parecía que en fin, que mi propuesta le parecía buena, pero cuando llegamos allí, entonces se encastilló otra vez con su idea. Claro, los de Planeta, el director de editorial y el director de la sección de no ficción, dijeron no, que 2 volúmenes que ni hablar, y que lo que yo proponía pues que les parecía más lógico. Bueno, se enfadó, pero horrores. Tanto así que se acabó la reunión, nos fuimos a la calle y entonces se metió conmigo diciendo, hombre, pues tú me has traicionado. Porque claro, entonces, en fin, tú sabes de su parte y contra mí. No, Joaquín, si además es lo que quedamos el otro día, que hablaríamos de eso. Bueno, total. Y bueno, y así empezó, pero luego se acabó. Y al cabo de medio año me llamó otro día, oye, es que tengo que ir a Planeta, ¿por qué no vienes? Digo, ¿para hacer qué? Y al final, bueno, conseguimos esto, ¿no? Un hombre de armas tomar, desde luego, de ahí su mérito, de ahí su trabajo, su valentía y el honor de todos los profesionales que lo han perseguido. Te preguntaba eso, Juan, más de que me hablaras de cómo fue esa historia, porque claro, hablando con Ana me decía, es que los profesionales que estamos en estos medios nos dedicamos en cuerpo y alma a las cámaras, a la radio, a nuestra profesión, y abandonamos, entre comillas, un poquito, posiblemente, a nuestros familiares, ¿no? Estamos tan pendientes del trabajo que tiene que salir de forma rápida ese mismo día y no puede esperar. Claro, la televisión y la radio es inmediatez, ¿no? Que a veces quisiéramos estar más con la familia, pero no podemos. Por eso yo te preguntaba, a título somero, que si lo conocías más a Joaquín más que su mujer, porque claro, trabajaba más que no estar con la familia, ¿no? Sí, no, eso sí, en ese sentido sí. En ese sentido sí. Ana, que lo conozcan los compañeros, los amigos, más que la propia familia, ¿eso tiene que doler o no duele? No. Joan colaboró mucho tiempo con él cuando estaba haciendo el programa en Caspe 6, ¿verdad? No, estaba en Radio Nacional. En Radio Nacional. Con La Nueva Frontera en Radio Nacional. Exacto, sí, La Nueva Frontera. Y después yo estaba, lógicamente, él ya hacía un programa diario por la tarde, y yo pues hablaba de cine cada día. Y entonces, curiosamente, al cabo de unos años, en Televisión Española había un programa
titulado Buenas tardes, que se emitía entre Barcelona y Madrid, pero más Madrid que Barcelona, y en Barcelona el presentador era él y el delegado de ese programa en Cataluña era yo. O sea que entonces él estaba a mis órdenes, por decirlo así, ¿no? Y entonces, porque era muy difícil trabajar con él, y a la vez gratificante, que quede claro. Entonces siempre alababa que en fin, que en Caracas, ahí pues que tenemos unas cámaras preciosas, una televisión magnífica, unos profesionales encantadores, magníficos. En cambio aquí era un desastre, las cámaras viejas, no sé qué, esa gente, y claro, el personal lógicamente pues se desmoralizaba, hasta que un día le cogí aparte y dije: mira, Joaquín, me cambias el disco porque si no aquí no vamos a ir a ninguna parte. O sea, por favor, olvídate de Caracas, porque aquí tenemos lo que tenemos y con esos bueyes tenemos que arar esa tierra. Lo que está claro es que se acabó la historia. Lo que está claro es que a veces hay que tener mucha determinación para trabajar en los medios. Y él era muy medios. sensible a esto. Cuando veía a alguien que le enfocaba algo muy en serio y tal, entonces hacía marcha atrás. Ahora, si tú no adoptabas esto, te podía poner la bota encima, ¿eh? Ya, bueno, pero entiendo yo que evidentemente, ¿sabes lo que pasa? Que en los medios de comunicación, como, bueno, lo que pasa, ¿no? Porque tú lo sabes muy bien y Jorge aún lo sabe más, lo hablamos ahí fuera, ¿no? Que en estos medios no hay gente agradecida, ¿no? Va todo el mundo intentando pisarle al otro, ¿no? Eso lo habréis vivido muchísimo vosotras desde el punto de vista familiar y en lo profesional. ¿Cuántas veces gente habría querido ser Joaquín Soler Serrano, no, Ana? Y que tú le has dicho a él: vigila con este, que este quiere tu silla, sí, quiere tu sitio, tu micro. No hacía caso de nada de eso. No hacía caso, porque era una persona segura de sí misma, ¿no? Segura y muy suyo. Era una persona que estaba muy creído de lo que de su carácter, de su forma de enfocar la cosa. Sí. Y él no aceptaba consejos así gratuitamente, ni muchísimo menos. ¿Qué me dices, no? ¿Tampoco de su mujer o de su hija, no? No, a veces lo que hacíamos, pues qué sé yo, los programas, por ejemplo, el programa de A Fondo fue muy curioso, porque como dice Joan, él siempre hacía programas, o casi siempre hacía programas de concursos, en televisión sobre todo. Y a mí, francamente, no me gustaba. A mí nunca me han gustado los concursos, me aburrían. Y cuando cuando presentó a Televisión Española una sinopsis de algunos programas y así, a mí se me ocurrió decirle: ¿por qué no presentas uno de entrevistas? No, esto no va a gustar. Ahí lo que les gusta son los programas de concursos y no sé qué, porque había hecho el juego de la oca, un montón de concursos había hecho. Y curiosamente, de los 14 programas o 15 que presentó, eligieron A Fondo. Y la verdad es que a mí me parecía que era donde daba su dimensión más exacta, porque realmente pues trataba con todo tipo de público y sabía sacarle lo mejor al entrevistado. No obstante, si tuvieras que no es el día, ni el momento, ni el lugar, ¿no? De alguna manera, desde ese punto de vista que ahora estás comentando, recriminarle algo a Joaquín, decirle: Joaquín, no te dejaste asesorar, Joaquín, no me hiciste caso en... Joaquín, ¿le dirías algo o no? Pues yo creo que tendría que haber sido un poco más humilde y haber aceptado que en un momento dado tenía que ponerse detrás de las cámaras. Y quizás su vida hubiera sido más pletórica, porque él siempre quiso estar delante. Es más, cuando A Fondo, Ricardo Arias, que era el director del programa, muchas veces le aconsejó que pasara ya detrás de las cámaras, porque lamentablemente este es un país que no acepta a las personas mayores. Entonces llegó un momento en que, claro, ya él pues ya que empujaba a la gente joven. O sea, que él de alguna manera no supo retirarse. No, siempre quiso estar ahí. Sí. Bueno, pero si me permites, yo creo que esto tiene cierta lógica, porque Joaquín Soler Serrano de hecho fue un genio. Fue o sea, para mí, o sea, en la radio, en la televisión española ha habido gente importante, en fin, no sé, Bobby Delaunay, Matías Prats, padre, en el aspecto deportivo, mucha gente, ¿no? Pero sinceramente lo digo, y no por ahí por bailarte el agua a ti, sino porque lo siento así, siempre lo he creído así. Fue un superdotado, fue el mejor de todos. El mejor de todos, o sea, es igual. Él podía presentar concursos y lo hacía de maravilla. En Radio España, en sus primeros tiempos, ya con la vuelta a Cataluña de un locutor, o sea, fue un innovador. Él se adelantó siempre a todos los demás. Sí, eso es cierto. Y entonces él tenía además un dominio tal de la palabra y una riqueza de vocabulario
que en fin, lógicamente, si hubiese pasado al otro lado de la pantalla, o sea, a dirigir, de alguna forma el público hubiese perdido a ese Joaquín Soler Serrano. Hubiese sido otro. Desde luego. O sea, en esto que tú le censurarías, en parte, pues en fin, yo de alguna forma le aplaudo. Lo que pasa que, claro, llegó un momento en que se creía pues que era lo que era, un genio y que está por encima del bien y del mal. Antes hablaba yo con Jorge Arandes, presidente de API, además director general de instituciones como Radio Nacional de España, y estuvo trabajando durante muchos años. Lo tenemos muy callado, pero es porque me lo estoy reservando ahora para el final, porque Jorge, además de conocer perfectamente a Joaquín Soler Serrano y compartir sus historias, su vida profesional, también algo de familiar seguramente, algunas cosillas en lo privado os comentaríais, ¿no? Jorge, antes hablábamos del agradecimiento, de la gente que es agradecida en la vida, ¿no? Lo decíamos, conocemos a tanta gente, apoyamos muchas veces a tanta gente, los ayudamos a salir. Joaquín lo haría con muchísima gente, como lo has hecho tú, y hablábamos del agradecimiento, ¿no? ¿Con cuánta gente te habrás encontrado tú, Jorge? Tú llegaste a conocer a Joaquín desde que empecé yo. Entonces allí conocí a Joaquín y él ya era una figura. Y él ya era una figura. ¿Cómo era Joaquín Soler Serrano desde el punto de vista de Jorge Arandes? Profesionalmente, uno que descubrirse, porque era lo que ha dicho Juan hace un momento, era un genio y uno de los profesionales del micrófono más completos. Yo diría que él y Matías Prats tenían una riqueza de vocabulario que no ha tenido ningún otro presentador ni comunicador. Ahora, era un hombre duro, en su quehacer era un hombre duro, un hombre que sabía lo que tenía que hacer y además improvisaba de maravilla. A mí, como lo de la improvisación me ha gustado siempre más que leer diarios hablados y esas cosas, pues era un admirador suyo. Y después, yo no he trabajado con él así mano a mano en algún programa, no, pero lo he tenido en Radio Nacional, en Radio Salud, en Televisión Española, y era difícil porque tenía siempre cosas que censurarle o por lo menos comentarle. Y tenías que ir con mucho cuidado porque si no se enojaba y reaccionaba con una fiereza. Yo entiendo, tremenda. Ana, Jorge, Juan, Eva,